Buenos días, iglesia, que el Señor los siga bendiciendo mucho. En esta mañana vamos a leer la palabra en Efesios 1, capítulo 7, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces vamos a adorar a nuestro Dios por el sacrificio eterno, ese sacrificio de sangre que nos dio salvación. Tu sangre derramaste, tu vida entregaste para hacerme entender la grandeza de tu amor. Con tu sangre me limpiaste, con tu vida me tocaste para mostrarme tu perdón y darme salvación. Por medio del sacrificio eterno, hoy tengo libertad en ti. En aquella cruz diste todo al morir, diste todo para mí. Y hoy puedo recibir tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón. Tu sangre derramaste, tu vida entregaste para hacerme entender la grandeza de tu amor. Con tu sangre me limpiaste, con tu vida me tocaste para mostrarme tu perdón y darme salvación. Por medio del sacrificio eterno, hoy tengo libertad en ti. En aquella cruz diste todo al morir, diste todo para mí. Y hoy puedo recibir por medio del sacrificio eterno. Hoy tengo libertad en ti. En aquella cruz diste todo al morir, diste todo para mí. Y hoy puedo recibir tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón. Gracias, Dios, por el sacrificio eterno que nos ha dado salvación, Señor. El sacrificio eterno, hoy tengo libertad en ti. En aquella cruz diste todo al morir, diste todo para mí. Y hoy puedo recibir por medio del sacrificio eterno. Hoy tengo libertad en ti. En aquella cruz diste todo al morir.
amor y tu perdón, tu amor y tu perdón. Gracias, Dios, por ese sacrificio eterno. En Juan capítulo 17, versículo 21 nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como el Padre y tú, Jesús, su Hijo, uno son. Haznos uno, tu pasión, Jesús, vernos unidos en amor. Haznos uno, como el Padre y tú, Jesús, su Hijo, uno son. Haznos uno, tu pasión, Jesús, vernos unidos en amor. Haznos uno, Padre, haznos uno en ti, en espíritu y en amor. Uno, Padre, haznos uno en ti, en el cuerpo y en la fe. Haznos uno. Como el Padre y tú, Jesús, su Hijo, uno son. Haznos uno, tu pasión, Jesús, vernos unidos en amor. Haznos uno, Padre. Haznos uno, tu pasión, Jesús, vernos unidos en amor. Haznos uno, Padre. Haznos uno en ti, en espíritu y en amor. Uno, Padre, haznos uno en ti, en el cuerpo y en la fe. Haznos uno. Padre, haznos uno en ti, 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 en espíritu y en amor. Uno, Padre, haznos uno en ti, en el cuerpo y
Bueno, iglesia, que el Señor los bendiga. En unos minutos estaremos esperando pues a los niños a través de Mía en casa por WhatsApp y estaremos transmitiendo la palabra, esperando que estén todos en familia y puedan compartir todos juntos y escuchar tanto de la alabanza como de la prédica. Que el Señor los bendiga. Iglesia, buenos días. Que Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio virtual. Hoy nos corresponde la palabra, hoy día domingo, esperando que sea Dios quien esté en medio de nosotros, entendiendo que aunque han sido tiempos difíciles, hemos visto la mano poderosa y la mano gloriosa de Dios en nuestras vidas. Es para mí un privilegio estar nuevamente delante de ustedes en sus pantallas, llevando un mensaje de parte de Dios, llevando una palabra que quizás sea hoy de edificación, de esperanza, que quizás sea una enseñanza o que simplemente hoy nos recuerde la grandeza de nuestro Dios y la importancia que debe tener Dios en nuestras vidas. Así que bienvenidos todos y cada uno, espero que se pongan cómodos allí en su casita, que el tiempo que han apartado para escuchar la palabra de Dios, para haber participado de la alabanza, de la adoración que tuvimos anterior, que sea un tiempo de calidad con el Señor. Recordemos que Dios es bueno en todo tiempo, que Dios ha tenido especial cuidado con cada uno de nosotros en esta época de pandemia, en el tiempo de aislamiento. Entender que los tiempos de Dios son perfectos, que a Dios nada lo toma por sorpresa. Así que aún todo esto que ha sucedido y todo esto que estamos viviendo estaba y está en los planes perfectos de Dios para su iglesia y para nosotros. Deseando que estemos aprovechando el tiempo en nuestra casa con Dios, que estemos aprovechando el tiempo en nuestra casa con nuestra familia, con todas las personas que nos rodean, que quizás antes por tantos afanes, por tantas cosas no teníamos tiempo para ellos. Ahorita hemos tenido suficiente tiempo para compartir con nuestra familia, para compartir con Dios en la intimidad. Y ya vendrán tiempos de congregarnos nuevamente. Y esa es quizás una de las buenas noticias que tenemos para toda la congregación. Estamos a escasamente un mes, creo yo. El próximo mes estaremos dando la reapertura a nuestros servicios presenciales allí en nuestro auditorio, en nuestra congregación. Nuestro pastor, nuestra pastora y el grupo de liderazgo ya estamos trabajando para cumplir con los protocolos que nos exige el gobierno, que nos exige la alcaldía y que nos exige nuestra misión para poder iniciar los servicios presenciales. Lo estamos haciendo de la mano de Dios primeramente, entendiendo que los tiempos de Dios, como decía ahorita, son perfectos y que en el momento que se dé la reapertura va a ser con la aprobación y la bendición de nuestro Dios. Entonces, iglesia, yo sé que es una muy buena noticia para ustedes. Todos hemos estado esperando que se nos dé una fecha de inicio, que volvamos a nuestro auditorio, pero debemos tener claro que vamos a volver a nuestro auditorio, pero no va a ser como era antes. Vamos a regirnos por los protocolos de bioseguridad que nos han impuesto, que ha impuesto el gobierno, que no es cosa de nuestro pastor, sino que son órdenes del gobierno. De aún en nuestro auditorio manejar el distanciamiento social. Como les digo, no va a ser como era antes, pero va a ser súper especial porque donde está la presencia de Dios, nada puede ser normal. Donde esté la presencia de Dios, todo es sobrenatural. Así que nuevamente les estamos invitando desde ya a cada uno de ustedes, se les va a dar las directrices para volver a nuestra congregación, para volver a nuestro auditorio, así que estemos muy atentos a ello. No está por demás decirles que nuestro pastor les envía muchísimas saludes, les extraña enormemente, él también como ustedes anhela y desea volver a nuestro auditorio como lo anhelamos y lo deseamos nosotros también el grupo de liderazgo, pero dándole gracias a Dios por la tecnología, porque ahora en este tiempo hemos podido aprovechar y estar en cada uno de sus hogares en el tiempo que usted lo requiera.
No importa si usted no se ve el servicio a las 10 de la mañana, sino que se lo puede ver por la tarde, por la noche, quizás mañana, día lunes. Entonces, que en todo tiempo podemos estar ahí en sus pantallas cuando usted lo requiere. Y que también sea un momento para honrar, que sea un momento para honrar a todas las personas que han hecho posible que estemos sus pantallas, han hecho posible los videos, como han sido los grupos de alabanza, el grupo y el ministerio de alabanza, de adoración, que cada 8 días y cada servicio, miércoles y domingo, les traen una porción y un pedacito de cielo con sus melodías, con sus canciones, colocando el talento al servicio de Dios, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado talentos y dones, y lo más importante es que los pongamos al servicio de Él. Que también sea el tiempo de honrar a las personas que han tomado de su valioso tiempo para preparar los videos, como lo ha sido nuestro pastor John James, como lo ha sido el hermano Gustavo, el hermano Wilson Vargas, el hermano Danilo, como lo he hecho yo de una u otra manera, sacar un tiempo para preparar un video, porque la verdad no es fácil, pero lo hacemos con muchísimo gusto. Entonces, que sea la honra y la gloria para Dios y dar gracias, que ustedes aquí en sus casitas den gracias por cada una de las palabras que nos han sido de edificación, de exhortación, de aliento en tiempos difíciles. Así que sea el tiempo de honrar a quien honra. Entonces, yo los invito a que por favor allí vamos a orar por la palabra, vamos a orar porque sea el entendimiento, que sea la sabiduría de Dios en mí y que sea el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, trayendo paz, libertad y unidad y trayendo entendimiento. Así que por favor unámonos en oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, mi Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias infinitas porque una vez más tú has sido fiel, Señor. Dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Hoy hacemos uso de ellas, Señor. Nos has dado el gran privilegio de estar bajo un techo, Señor, de estar en tu presencia, Rey, desde la comodidad de nuestros hogares, Señor, aún recibiendo el alimento que es tu palabra. Gracias infinitas te damos por ello y te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia nos llene, que tu presencia nos guíe, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, traiga tu aprobación. No permitas que se diga algo contrario a tu palabra y contrario a tu voluntad, y que nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales sean abiertos, Señor, y que esta palabra se anide en nuestro corazón. Te damos infinitas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, no está por demás darles saludos de parte de nuestros pastores John James Gil, Ángela Yasmín y todo el grupo de líderes. Les extrañamos y confiando en el Señor, muy pronto nos veremos, como les decía ahora. Ya entrando en la palabra de Dios, muchas veces hemos cometido la imprudencia, y lo digo empezando por mí, de decir que conozco a Dios. Muchas veces me preguntan, ¿hace cuánto tiempo está en el camino del Señor? Y yo digo, hace tantos años conozco a Dios, hace tantos años conocí a Dios. Y es una necedad, si se puede decir así, porque no se puede pretender que con nuestro conocimiento, que es limitado, con nuestra mente, con nuestro entendimiento, que es limitado, podamos conocer a un Dios que es ilimitado. Con nuestra mente, que es finita, podamos conocer a un Dios que es infinito. Lo que Dios nos ha permitido, lo que Dios nos permite a través de su palabra, es conocer una pequeña porción de lo que es Dios para nosotros, una pequeña porción de lo que es Dios en toda su magnitud, de lo que es Dios en toda su grandeza, de lo que es Dios en todo su poder. Entonces, cuando nosotros decimos conocer a Dios, decimos que en realidad estamos conociendo una mínima, muy mínima parte de lo que es Dios, una muy mínima parte de lo que Dios nos permite. Y entre más ahondamos en las Escrituras, entre más estudiamos, entre más presencia pasamos con el Señor, más le estamos conociendo. Pero nunca, nunca vamos a llegar al punto de decir que conocemos completamente a Dios. Caso contrario de Dios hacia nosotros. Dios nos conoce por completo, Dios nos conoce en lo más íntimo de nuestro corazón, Él conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, Él conoce ese secreto que usted cree que ha sido también guardado. Dios lo conoce, Dios nos conoce porque Él ha sido nuestro formador, porque Él ha sido nuestro hacedor. Entonces, a través de estos versículos que vamos a estudiar hoy,
vamos a conocer una mínima parte de lo que es Dios. Vamos a conocer quizás atributos o cualidades o aspectos que hacen que nuestro Dios sea ese Dios grande, que sea ese Dios majestuoso, que sea ese Dios grande y poderoso. Y para ello yo los invito a que vayamos a la palabra del Señor, a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 23, en la parte B. Dice la parte B: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, primeramente comprendamos y entendamos que Dios es el todo en todo. No existe nada en la tierra, no existe nada en el universo, no existe nada en la creación que no tenga la porción o que no tenga la plenitud de Dios. Como lo dice aquí este versículo, Dios lo es todo en todo. Entonces muchas veces nosotros creemos que Dios es una persona que está en ciertos lugares y en otros lugares no está, que nosotros aún creemos que nos podemos esconder de Dios. Aquí la palabra del Señor es clara y nos dice que Él es el todo en todo. Entonces, cuando nosotros comprendemos que Dios es el todo en todo, ya vemos que nuestro conocimiento de Dios es muy, muy limitado, porque nosotros hemos estado conociendo una mínima parte de Dios y aún así hemos querido excluir a Dios de muchas cosas de nuestras vidas. Muchas personas quieren excluir a Dios de sus matrimonios. Pues déjeme decirle que por la palabra del Señor, Dios es el todo en todo. Dios es el todo en nuestro matrimonio. Dios es el todo en nuestro trabajo. Dios es el todo en nuestros estudios. Dios es el todo en nuestra casa. Dios es el todo en nuestra vida. Entonces, cuando comprendemos que Dios es el todo, entendemos la magnitud y la grandeza de Dios. Entendemos que nuestro Dios es impresionante, que no tenemos palabras para describir a nuestro Dios y mucho menos para decir que conocemos a Dios. Entonces, a través de esta corta enseñanza que lleva como título Dios es. Dios es. Y si alguien nos pregunta Dios qué es, ¿nosotros qué diríamos? ¿Existiría una palabra que nosotros definiéramos todo lo grande y lo poderoso y lo magnífico que es Dios en una sola palabra? Dios es. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros? Dios es un ser, como lo enseñamos hace mucho tiempo, es un ser inconmensurable, un ser que no puede ser medido, un ser que no puede ser pesado, un ser que no puede ser descrito en una sola palabra, porque Dios es el todo en todo. Entonces, a través de esta corta enseñanza, vamos a entender y a comprender qué hacen aquellos atributos que Dios sea el Dios inconmensurable, el Dios grande y el Dios majestuoso. Y como nos enseñaba Gustavo hace poco en los viernes, aprovecho la oportunidad, los invitamos a las reuniones los viernes por Google Meet, que son reuniones de edificación. Muchas personas quizás creen que no se está haciendo nada en la iglesia, pero se está haciendo mucho, estamos estudiando. Entonces, si usted tiene el número de alguno de los líderes, por favor extiéndale, envíele un mensaje y dile: yo quiero asistir a la reunión los viernes, y se le va a mandar el enlace. Entonces, cerrando ese paréntesis, Gustavo nos enseñaba que hay unas porciones de Dios, o nosotros creemos que Dios es parte por parte, que uniendo todas esas partes hacen del gran Dios. Hoy vamos a entender que Dios es el todo en todo. Cuando decimos que Dios es amor, Dios todo es amor. Cuando decimos que Dios es poderoso, Dios todo es poderoso. No son pequeñas fracciones y pequeñas porciones que hacen de nuestro Dios el Dios grande. Entonces, si alguien me pregunta a mí, Dios qué es, yo no lo podría definir en una sola palabra, porque esa palabra no existe. Lo más cercano que existe para una definición de quién es Dios o Dios qué es la palabra que utilizamos ahorita: el Dios inconmensurable, el Dios no medible, el Dios no calculable, el Dios que no se puede pesar, el Dios que no se puede describir. Entonces, si hay alguna palabra que lo puede definir en una sola, es eso: inconmensurable. Pero aquí vamos a través de la palabra a entender algunos de esos atributos, porque no nos alcanza el tiempo hoy para estudiar o para ahondar un poco en cada uno de ellos. Y como primer atributo, como primer característica, digámoslo así, de Dios,
quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. El último capítulo de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el fin, el primero y el último. Entonces Dios es principio y el fin, el Alfa y la Omega. Cuando nos hablan de Alfa y la Omega, nos están hablando del alfabeto griego, que el Alfa es la primera letra y Omega es la última letra. Si nosotros lo lleváramos a nuestro idioma castellano, a nuestro alfabeto, diríamos que Dios es la A y la Z, el principio y el fin. Dios es el principio y el fin. Antes de Dios no existía nada, porque Dios ha existido siempre. Dice la palabra del Señor que Él es Dios eterno. Antes de Dios no podía haber existido nada, porque Dios siempre ha existido. Y después de Dios no va a existir nada. Por eso nos dice claro la palabra del Señor. Él es el principio y el fin, el Alfa y la Omega. No hay un principio sin Dios. Y no hay un final sin Dios. Entonces, debemos comprender que Dios es el único ser increado. Todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que podemos conocer, todo es parte de la creación de Dios. Pero Dios es la única persona y el único ser que no fue creado. Dios es el único ser autoexistente. Y muchas veces queremos comprender o entender o cuestionar el por qué. La palabra del Señor nos dice hoy: Él es el principio y el fin. Antes de Dios no hubo nada y después de Dios no va a haber nada. Teniendo claro ese principio, entendemos que desde nuestra existencia, que es finita, siempre hemos estado bajo la voluntad de Dios, aún cuando hemos estado caminando fuera de su voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguno de nosotros, como muchos quizás creen, que fue un accidente, que su nacimiento hace parte de un accidente. Déjenme decirle hoy, a través de la palabra, que para Dios no hay nada por casualidad. Si usted se encuentra con vida, si yo me encuentro con vida, es porque hago parte y hacemos parte de un plan perfecto de Dios, porque Dios nos tuvo en cuenta, porque Dios nos tuvo en sus planes, porque antes de nuestro principio existía Dios y después de nuestro final está Dios. Eso nos debe dar tranquilidad, entender que Dios tiene el control absoluto de todo desde el principio y hasta el fin, que nosotros podemos estar confiados cuando hemos entregado nuestra vida a Dios, cuando hemos dedicado en nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos para Dios. Entendemos que Dios existía y existirá, más cuando nuestra humanidad o nuestra vida terrenal es limitada, pero ahí es donde quiero ir. Hay una eternidad para nosotros, eternidad con Dios o sin Dios, pero hay una eternidad. Dice la palabra del Señor que Él nos creó a su imagen y semejanza, y como Él es un Dios eterno, nos ha dado de su eternidad. Y más adelante vamos a ver cómo podemos acceder a esa eternidad con Dios, porque hay eternidad sin Dios y hay eternidad con Dios. Entonces, como primer punto, Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega. Dios es el principio y el fin. ¿Y eso qué nos lleva a entender? Como les decía ahorita en un principio, que Dios no fue creado, mas Él es el creador. Entonces, como segundo punto, podemos decir que Dios es creador. Dios es el principio y el fin, y Dios es creador. Y vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Primer libro, primer versículo. Y yo se los voy a compartir en la Nueva Versión Internacional, que dice así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Por qué les comparto esta versión? Vamos a leer la Reina Valera. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Nueva Versión Internacional dice: Dios en el principio.
¿Por qué me gusta la versión NBI? Porque antes del principio estaba Dios. Por eso dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios en el principio. Antes de un principio existía Dios. Antes del principio de todo lo que nosotros conocemos ya existía Dios. Entonces aquí tenemos un atributo de Dios y una cualidad, que Dios es creador. Todo lo que nosotros conocemos, todo y cuanto existe, todo y cuanto vaya a existir, proviene de Dios. No hay nada, absolutamente nada, que el hombre pueda decir que él ha creado o que ha inventado. Porque cuando el hombre crea algo, está utilizando los elementos que ya Dios ha creado. Es más, su propia vida ha sido creada por Dios. Entonces, de esa creación de Dios, el hombre simplemente está juntando ciertos objetos, ciertas cosas que Dios ha creado y dice inventar algo. Pero Dios todo lo ha creado, Dios todo lo ha inventado. Simplemente le ha dado esa iluminación, esa revelación en ciertos momentos a ciertos hombres para que hagan, qué sé yo, cualquier producto y digan que Él lo inventó. Pero todo proviene de Dios, todo lo que existe y todo cuanto existirá es creación de Dios. Y ahí nos encontramos ante un Dios creador. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 2. Salmos, capítulo 90, versículo 2. Recuerde que nuestra congregación es una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica, donde toda enseñanza es basada en la palabra de Dios, donde no hay espacio al criterio humano. Quizás nosotros como hombres somos pecadores y estamos dando un mensaje siendo pecadores, estamos dando un mensaje siendo imperfectos, pero la palabra de Dios es perfecta. Eso es lo que hace valioso el mensaje, no el que lo da, sino el mensaje que viene de parte de Dios, porque su palabra es perfecta. Y dice en el libro de Salmo, capítulo 90, versículo 2, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que existiera todo eso, volvemos entonces al primer punto, el principio, el fin. Antes de todo eso, Dios ya existía. Muchas personas hablan de que la Tierra tiene miles y miles de años y lo calculan y que se encontraron objetos de miles y de millones de años. Pues entonces, ¿cuánto más nuestro Dios, que fue el creador de ello? Entonces nosotros entendemos que nuestro Dios es el principio y el fin, pero que nuestro Dios es creador a la vez. Dios es creador y formador. Si nosotros vamos al libro de Génesis, vemos cómo Dios creó y cómo fundó el mundo, cómo sacó y con su preciosa palabra, con su voz, Él mandaba que se hiciese y se hacía. Más vemos la grandeza y la importancia que Dios le ha dado al hombre, porque dice que Él formó al hombre con sus propias manos. Todo Dios lo creó con su palabra, pero a nosotros nos formó con sus propias manos. Dios tomó de su tiempo. Dios muy bien podía haber dicho con su palabra, hágase el hombre, y el hombre se hacía. Más la importancia y el valor que nos da a nosotros como personas, que dice la palabra del Señor, que Él nos formó y que a su imagen y semejanza nos creó. Y esto nos tiene que llenar de gozo, nos tiene que llenar de alegría y entender que Dios, el Todopoderoso, el que habla y se hace, el que manda y se hace, el que con su voz hizo toda la creación, tomó su valioso tiempo y nos formó a cada uno de nosotros. A usted lo formó. Por eso nosotros no convenimos con personas que no están conformes con su físico, que no están conformes con lo que Dios ha hecho. Nosotros somos creación de Dios y esto a mí me sube la autoestima, porque yo entiendo que Dios me amó, que Dios me formó, que Dios me hizo la persona que yo soy hoy, que Dios tomó de su tiempo y me moldeó. Entonces dice la palabra que a su imagen y semejanza nos creó. Entonces, entender que ese Dios todopoderoso, que ese Dios sobrenatural, que ese Dios creador tomó su tiempo y nos formó. Y dice también la palabra del Señor que sopló aliento de vida.
Él sopló aliento de vida en nosotros. Nosotros, si en algún momento pudimos estar muy cerca de Dios, dice la palabra del Señor, que mi embrión vieron tus ojos. Si nosotros pudiéramos tener memoria de ese momento cuando estábamos frente a frente, cara a cara, dice la palabra del Señor, mi embrión vieron tus ojos y que Él nos sopló aliento de vida. En ese preciso instante estamos cara a cara, frente a frente con nuestro Dios y Él nos dio ese aliento de vida. Así que nuevamente yo insisto, este mensaje tiene que ser para alguien. Usted no es casualidad, usted no es un accidente, usted es parte del plan perfecto de Dios. Porque Dios no va a tomar tiempo para moldear a un accidente, no. Usted hace parte, yo hago parte de la creación de Dios y del plan perfecto de Dios para con nosotros. Nosotros hacemos parte de un plan perfecto, nosotros hacemos parte de un plan de Dios. Así que eso nos llena a nosotros de gozo, nos llena de alegría, el saber que nosotros no somos casualidad, del saber que nosotros no venimos del mono. Quizás muchos parecerán, pero no, nosotros no venimos del mono, de la teoría de la evolución, nosotros venimos, y nosotros como hijos de Dios, tenemos que estar convencidos que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces eso a mí me llena de gozo, me llena de alegría y me da la importancia que debemos tener, porque Dios nos ha dado esa importancia. Pero el enemigo a través de los años y a través de las personas ha hecho que el ser humano y que nosotros, aún personas cristianas, se sientan inconformes con lo que somos. Personas que se miran al espejo y no se aceptan tal como son. Nosotros somos creados por Dios. Ahora bien, si usted se mira al espejo, apréndase a amar con la figura que tiene. Pero si por salud es necesario que usted empiece a hacer ejercicio, que usted empiece a cambiar sus hábitos alimenticios, no por vanidad, sino por salud, está bien. Pero como nos veamos en el momento en el espejo, amémonos de esa manera porque Dios nos ama así, sino que el enemigo está creando un sofisma en las personas que si no encajan en cierto tipo de persona, en cierto tipo de talla y medida, entonces no son valiosos, no. Nosotros somos inmensamente valiosos para el Señor. Entonces, que nosotros estemos convencidos y seguros que somos creación de Dios, de un Dios creador, y que Él nos formó, con sus propias manos nos formó, entonces eso a mí me hace una persona muy valiosa. Aparte de que ya siendo hijo de Dios, yo soy una persona que valió la sangre de Cristo, y no es cualquier precio. Ustedes, quien está escuchando este mensaje, usted valió la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Dios no murió por un accidente, Dios no murió por una persona la cual no estaba en sus planes, Dios murió por sus hijos. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, Él nos da potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de la importancia que tenemos nosotros, porque en nuestra vida, esa vida que muchos desprecian, esa vida que quizás usted mismo desprecia, esa vida valió la sangre de Jesucristo en la cruz y hasta la última gota de sangre fue derramada para nuestra salvación. Ahí nos damos cuenta de lo invaluables que somos, que no tenemos valor, que lo único que nos pudo comprar fue la sangre de Cristo, una vez derramada, una sola vez y para siempre ha sido derramada la sangre de Jesucristo por nosotros. Entonces tenemos ahí a nuestro Dios como principio y el fin, y a nuestro Dios como creador, a nuestro Dios como el creador. Vamos a ir a la palabra del Señor, el libro del Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, escuchen esto, y por tu voluntad existen y fueron creadas. No hay nada fuera de la voluntad de Dios que haya sido creado. Dice, por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo cuanto existe y todo cuanto existirá, yo insisto en esto, proviene de Dios. Y vamos a ir a Colosenses, capítulo 1.
versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en base a estos versículos, que yo espero que ustedes tomen apuntes y los puedan escudriñar en su casa con más tiempo, con su familia, todos estos versículos nos dan a entender la grandeza de Dios como Dios creador. Y también nos dan a entender la importancia de nosotros al ser creación de Dios. Porque recordemos, y como se nos ha enseñado, toda persona es creación de Dios. Toda persona es creación de Dios, mas no todos son hijos de Dios. Solo cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras no aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros hacemos parte de la creación de Dios. Pero cuando aceptamos, hacemos parte de creación, y aparte de creación somos hijos de Dios. Así que tenemos ahí a nuestro Dios como Dios creador. Y este es un atributo muy común. Dice: Dios es amor. Dios es amor. Y vamos a ir a la palabra del Señor, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entendamos que, como nos enseñaba Gustavo, nuevamente les repito, no es que Dios sea una porción amor, no es que Dios sea una porción de creador, no es que Dios sea una porción de principio y fin, no. Todo lo que estamos diciendo y estudiando a través de la palabra hace de nuestro Dios el todo. Recuerde que en su primer versículo nos decía que Él es el todo en todo. Entonces, cuando decimos que Dios es amor, decimos que toda la plenitud de Dios es amor, que todo Dios es amor. No es que haya una porción de Dios que sea amor. Y dice la palabra del Señor en la misma primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Y aquí hay una clave. Dice: y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. El que permanece en amor. Y dice que la palabra de Dios, dice la palabra que Dios es amor. Entonces, el que permanece en Dios, Dios permanece en él. Una de las formas de medir la intimidad o la comunión que tiene una persona con Dios es precisamente cómo se está expresando o cómo está tratando a sus semejantes y a sus prójimos. ¿Qué tanto amor está manifestando? ¿Qué tanto amor está profesando por el prójimo? Ese es un termómetro de nuestra vida cristiana. ¿Qué tanto amor hemos desplegado en este tiempo de crisis, de pandemia? ¿O hemos sido indiferentes a las necesidades de nuestros vecinos? ¿Hemos sido indiferentes a las necesidades aún de nuestra familia? ¿O hemos sido indiferentes aún con nuestras necesidades? ¿Hemos sido indiferentes con nuestros pastores en este tiempo? Hemos sido indiferentes con tantas cosas que entonces nos demuestra que no del todo está Dios en nuestros corazones. Porque si Dios es amor y yo permanezco en Dios y Dios en mí, yo debo mostrar acciones de amor. Yo debo decir la palabra del Señor, amar a mis enemigos. ¿Hace cuánto no ora usted por aquella persona que no es que le haya tratado muy bien? ¿Hace cuánto no ora por aquella persona que le ha hecho tanto daño? Esa es una muestra muy grande de amor ante nuestro Dios. Yo no le estoy pidiendo que usted se vaya hacia donde esa persona, y si lo puede hacer, pues bien, otórguele ese perdón a esa persona que quizás tiene algo en contra suyo.
Otórguele ese perdón porque eso es una muestra de amor. Pero entonces, si nosotros decimos que Dios permanece en nosotros, entonces el amor debe ser una cualidad de nosotros. No tenemos necesidad de decir que somos cristianos si nosotros hacemos obras de amor. Dice la palabra del Señor que la fe sin obra es una fe muerta. Nosotros las obras que hacemos no las hacemos para salvación, simplemente las hacemos porque Dios vive en nosotros, porque Dios mora en nosotros. Entonces ese es el resultado de la intimidad con Dios, ese es el resultado de mi cercanía con Dios, el demostrar el amor hacia el prójimo y el demostrar el amor hacia el enemigo. Dice la palabra del Señor que debemos amar a nuestros enemigos. Entonces decimos que conocemos a Dios, y si decimos conocer a Dios, sabemos que Dios es amor. Y como dice la palabra del Señor, que el que permanece en Dios, Dios permanece en él. Y dice, vamos a leerlo nuevamente en el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces que cuando nosotros nos pongan el termómetro del amor, podamos mostrar que de verdad hemos conocido a Dios, que de verdad estamos teniendo intimidad con Dios, que no seamos indiferentes ante el dolor ajeno. No esperemos y que muchas personas se muevan y se movilicen cuando estamos en necesidad. No esperemos ello cuando nosotros hemos sido indiferentes con la necesidad de los demás, cuando hemos sido indiferentes con el dolor de los demás, cuando no nos ha importado si el vecino tenía que comer o no en este tiempo de crisis. Ese es un termómetro. ¿Qué tal está usted con su termómetro del amor? ¿Hace cuánto, como les decía, hace cuánto no ora por su enemigo? Entre comillas, porque nosotros no tenemos enemigos. ¿Hace cuánto no ora por aquella persona que le hizo tanto daño? Ese es un termómetro, eso es una buena pregunta en esta mañana. De la misma manera que nosotros estamos reflejando ese amor, estamos predicando sin necesidad de salir a hablar de Dios. Con nuestra vida y con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio estamos mostrando el Dios al que amamos y el Dios al que servimos. Entonces dice la palabra del Señor y uno de sus atributos que Dios es amor, pero también tengamos esto, así como Dios es amor, tengamos claro esto, así como Dios es amor, Dios es fuego consumidor. Y ya para ir terminando vamos a ir a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis esculturas o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Dice el versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El fuego consumidor. Cuando nos habla la palabra del Señor del fuego consumidor, se refiere a su naturaleza santa, a ese celo que tiene Dios por su santidad, a ese celo que Dios dice la palabra, como lo acabamos de leer, porque Él es fuego consumidor, es un Dios celoso. Cuando Dios no nos ha dado unos mandamientos, unos estatutos, nos los ha dado para que nosotros los cumplamos, para que nosotros seamos celosos de la ley de Dios, para que seamos celosos de los mandamientos de Dios. Y así como la palabra del Señor dice que Él es amor, también entendemos que Dios es fuego consumidor. Y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Ya para ir terminando, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Tenemos por aquí. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces dice la palabra del Señor que Él es fuego consumidor.
Y dice también aquí en este versículo, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El fuego aquí nos muestra que es la recompensa de quien no se haya inscrito en el libro de la vida. Y nosotros, por la palabra del Señor y por las enseñanzas y lo que hemos aprendido, quien no se haya inscrito en el libro de la vida fue porque no aceptó a Jesucristo en su corazón. No porque haya sido muy pecador, sino porque no aceptó a Jesucristo en su corazón. El mayor pecado que puede cometer un hombre cuando esté en esta situación es no haber aceptado a Jesucristo en su corazón. El matar no le hace merecedor del lago de fuego, porque hay personas que antes de Cristo practicaban tantas cosas, tantos pecados, pero al aceptar a Jesucristo en su corazón, accedieron y fueron liberados del lago de fuego. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, y este es el mensaje más importante de esta mañana, quizás usted pueda olvidar todo lo que hemos hablado y todo lo que se nos ha enseñado, pero que en esta mañana usted y yo tengamos claro que mi necesidad no es ni siquiera dejar de pecar. Cuando nosotros estamos tratando de convencer a la persona de que deje de pecar, quizás lo estamos haciendo mal. Porque bien, sabemos que no debemos pecar, pero nuestro mayor compromiso y nuestro mayor objetivo como predicadores es llevar a la persona a que conozca a Jesucristo, a que conozca de Cristo, que conozca esa salvación. Hemos perdido el tiempo cuando lo primero que hacemos cuando vemos a una persona o cuando le predicamos a una persona es confrontarle con su pecado, juzgarle, cosa que no hace Dios en ese momento, juzgarle su pecado, señalarle, pero no le predicamos del Jesucristo que libra y liberta de sus pecados. Entonces, el mayor pecado y la mayor falta que puede cometer un hombre es ir a la tumba sin reconocer a Jesucristo en su corazón, sin reconocer a Jesucristo como su único Dios y Salvador. Como les decía ahorita, no le vamos a insistir en que usted deje de pecar, porque la misma palabra nos va a llevar a dejar de pecar. Porque a mí en la iglesia muchas personas nos preguntan por fuera, ¿qué le prohíben en la iglesia? Y yo llevo 9 años en la iglesia, voy para 10 años en la iglesia y en la iglesia nunca me ha prohibido nada. Lo que yo he dejado de hacer es porque la palabra de Dios me ha enseñado que eso le desagrada a Dios. Que lo que yo estoy practicando, que lo que yo estaba practicando no era del agrado de Dios. En ningún momento, ninguno de los líderes, ni ninguno de los dos pastores que he tenido en la congregación me ha dicho, usted tiene que dejar de hacer esto, no. Todo lo que yo he dejado de hacer ha sido por convicción a través de la palabra y porque el Espíritu Santo me ha dado la fortaleza para apartarme de ese pecado. Entonces, en la iglesia no se le va a prohibir nada. Cuando nosotros enseñamos y predicamos, en ningún momento les decimos, usted tiene que dejar de hacer esto, no. Lo único que sí debemos hacer y que sí tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Y cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, todo eso que nos dicen prohibir en las iglesias, nosotros lo vamos a ir dejando. No porque lo prohíba el pastor, no porque lo prohíba el líder, sino porque la palabra del Señor me enseña y me muestra que es algo que va en contra de la voluntad de Dios, que es algo que desagrada a Dios. Entonces, como les decía, que el mensaje más importante que ustedes y yo nos quedemos en esta mañana es la gran necesidad de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Quien no le haya aceptado y quien le haya aceptado, que esté seguro que le ha aceptado de verdad, que estemos seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, para que no lleguemos a este punto en que se nos diga que nuestro nombre no está escrito y seamos lanzados al lago de fuego. Entonces dice que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y el lago de fuego es la recompensa del pecado, y como mayor pecado no aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Es el mayor pecado, porque toda persona cuando se encuentre cara a cara con el Señor no va a tener excusa y no va a poder decir, a mí no me predicaron el Evangelio, a mí no me dijeron que tenía que aceptar a Jesucristo. No va a haber persona que tenga esa excusa.
Entonces, el mayor pecado es ello. Ahora, cuando nosotros empezamos a caminar con Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y cuando empezamos a caminar basados en la Biblia y tratamos de agradar a Dios, pero cuando nos desviamos, también tenemos claro que nuestro Dios es fuego consumidor. Y así como dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, nuestra consecuencia cuando pecamos y persistimos en el pecado va a ser una muerte espiritual y quizás una muerte física y natural. Entonces, que nosotros estemos totalmente convencidos que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, cometiendo pecados, sí, pero no persistiendo en el pecado, porque nosotros no somos perfectos, eso lo tenemos claro. El único perfecto es Dios, el único perfecto es Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él anduvo en nuestra tierra, pero sin pecado. No hubo en Él pecado, por eso Él fue crucificado no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Entonces, que nosotros tengamos claro ello, que Dios es el todo en todo. Vimos escasos 4 puntos y son muchísimos más, quizás en otra oportunidad o nuevamente los invito a las reuniones de los viernes donde quizás podemos ahondar un poquito más en estos temas. Pero lo que yo quiero es que usted en esta mañana y que si usted en algún momento le va a hablar a alguna persona que no conoce de Dios, no llegue a juzgarle y no llegue a señalarle por sus pecados, sino que llegue y muéstrele el poder de Dios a través del perdón y muéstrale el Dios que tenemos, que sí, es un Dios de amor. Mostremos el amor de Dios con nuestros actos. Así que, iglesia, el tiempo en televisión, como dicen por ahí, es muy valioso y el tiempo corre. Así que quizás en otra oportunidad podamos ahondar un poco más en esos temas o podamos ustedes allí en sus casas escudriñar más la palabra y comprender un poco más de lo que es Dios. Y vimos 4 puntos. Dios es el principio y el fin, Dios es creador, Dios es amor y Dios es fuego consumidor, y hay infinidad de atributos más que hacen parte de nuestro Dios, pero será en otra ocasión. Entonces yo los invito a que por favor inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, por tu verdad, precioso Rey, porque hoy nos das a conocer una mínima parte de lo que tú eres, Señor, y que nuestro entendimiento, Señor, sea cada vez más amplio para conocerte, sea cada vez más amplio para aceptar al Dios grande y majestuoso que servimos. Gracias por tu voz, gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje, cada persona que lo va a escuchar, se anide algo, Señor, una porción de tu palabra en su corazón, que aún pueda olvidar quién predicó, que aún pueda olvidar el mensajero, pero que jamás olvide el mensaje. Te doy gracias, Señor, y ponemos delante de ti esta semana que hoy iniciamos, precioso Rey, que sea una semana de victoria y que todo y cuanto hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Te damos a ti la honra, el honor y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por este tiempo, esperando que todo lo que viene va a ser mucho mejor. Lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia.